En un mundo donde las apariencias a menudo determinan el valor de una persona, Lucía, una joven decidida y de origen humilde, enfrentaba una realidad difícil. Nacida en un barrio pobre, siempre creyó que el destino no debía estar dictado por el lugar donde se nace, sino por lo que se busca y por la valentía de luchar por un futuro mejor. Desde temprana edad, Lucía supo que su vida sería un desafío constante. La desigualdad social, los prejuicios y las dificultades económicas eran realidades que no podía ignorar, pero, a pesar de ello, jamás renunció a sus sueños. Su familia, que vivía con muchas limitaciones, nunca tuvo los recursos para darle una educación de calidad. Sus padres, aunque muy amorosos, eran trabajadores sencillos, y las oportunidades para personas como Lucía eran escasas. Con frecuencia, veía a sus compañeros de clase de familias acomodadas luciendo ropa cara y hablando sobre sus planes de viajes internacionales, mientras ella luchaba por ahorrar lo suficiente para comprar útiles escolares nuevos. La presión por seguir el camino tradicional, estudiar en una universidad reconocida y conseguir un empleo estable era enorme, pero Lucía sabía que ese camino no sería fácil ni accesible para ella. No bastaba con ser una buena estudiante. Debía sobresalir de alguna manera para que su talento fuera reconocido. Al terminar la preparatoria, Lucía enfrentó una decisión difícil: seguir el camino que sus padres soñaban para ella o perseguir su propio destino. No quería conformarse con un trabajo de oficina, cumpliendo horarios y llevando una vida predecible. Su sueño siempre había sido trabajar en una gran empresa, en un puesto destacado, donde pudiera demostrar su capacidad, independencia e inteligencia. Sin embargo, la realidad era dura y las puertas parecían cerradas para personas como ella. Sin el respaldo de una universidad prestigiosa o un apellido influyente, sabía que tendría que esforzarse mucho más que los demás para ser notada. Comenzó a buscar oportunidades en empresas que, en teoría, encajaban con su formación, pero lo que encontró fueron rechazos constantes. Cada entrevista era una batalla, y cada respuesta negativa, un golpe a su corazón. En una ocasión, en una entrevista particularmente humillante, el reclutador miró su currículum con desdén y le preguntó: ¿de verdad crees que alguien como tú, sin estudios en una universidad de prestigio, puede marcar la diferencia en una empresa como la nuestra? Esas palabras quedaron grabadas en su mente por mucho tiempo, y en ese momento, Lucía sintió el peso de la desigualdad de la forma más cruel. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó ese rechazo como combustible para avivar su fuego interior. Sabía que no podía permitir que su origen definiera su futuro. Con el tiempo, Lucía comprendió que la vida no se trataba de esperar la suerte, sino de crearla. Empezó a aceptar trabajos temporales, aprendiendo nuevas habilidades, ampliando sus conocimientos y, sobre todo, volviéndose cada vez más persistente. Su enfoque estaba en convertirse en una mejor profesional cada día, en desarrollar una mentalidad creativa y en aprender de las dificultades. Cuando la vida se ponía más difícil, nunca se permitía rendirse. Su determinación era inquebrantable y sabía que, a pesar de todos los obstáculos, su momento llegaría. Durante todos esos años, Lucía nunca reveló la verdadera magnitud de sus dificultades a nadie. Sonreía incluso cuando las lágrimas se escondían detrás de su expresión. Ocultaba el dolor y la frustración, disimulando el peso de su camino con una apariencia de valentía. Su vida era solitaria, pero estaba decidida a no permitir que los demás vieran sus debilidades. Las dificultades la hicieron más fuerte, más astuta y más dispuesta a luchar por lo que creía que era su derecho. El sufrimiento se transformó en una motivación silenciosa, una fuerza invisible que la impulsaba cada vez más hacia su sueño. Lucía sabía que el mundo estaba lleno de personas con más privilegios, más recursos y mejores oportunidades, pero eso no la hacía desistir. Creía firmemente que con suficiente esfuerzo y determinación podría romper las barreras que se interponían en su camino. Así fue como, en silencio y sin que nadie lo supiera, se preparó para el mayor desafío de su vida. Nadie imaginaba que aquella joven de origen humilde y corazón lleno de sueños estaba a punto de sorprender a todos. Sabía que su futuro estaba al alcance de su mano y que tenía el poder de cambiarlo.
Pero para lograrlo, tendría que demostrarle al mundo que el valor de una persona no se mide por el dinero que posee, sino por el coraje de levantarse y luchar, incluso cuando todos a su alrededor dudan de ella. El tiempo pasó, y aunque Lucía fue marcada por las dificultades, nunca dejó de buscar oportunidades. Sabía que, sin una educación formal de prestigio, debía ser más creativa y audaz en sus decisiones. Por ello, comenzó a especializarse en áreas técnicas, obteniendo certificaciones y aprovechando cursos gratuitos en línea que la colocaban por delante de muchas personas con títulos universitarios reconocidos. Esa fue su estrategia para destacar, no por dónde había estudiado, sino por lo que sabía hacer. Durante esos años trabajó en varios empleos temporales, muchos de ellos con salarios bajos y sin reconocimiento, pero eso no le importaba. Cada tarea, incluso las más simples, era una oportunidad para aprender y crecer. Lucía se entregaba por completo a cada trabajo, siempre con una sonrisa en el rostro, demostrando que no se dejaba abatir por la situación en la que se encontraba. Mientras tanto, observaba a sus compañeros, muchas veces más privilegiados, acomodarse y sentirse seguros, sin esforzarse tanto como ella. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de postularse a un puesto en una gran empresa, Lucía supo que ese era el momento de su vida. La posición era difícil de conseguir y, desde el principio, sabía que sus competidores tendrían mucha más experiencia y respaldo que ella. Sin embargo, la confianza que había desarrollado en sí misma, su voluntad inquebrantable de demostrar su valía y el conocimiento adquirido a lo largo de años de lucha se convirtieron en su mayor ventaja. Llegó el día de la entrevista. Lucía estaba nerviosa, pero sabía que esa era su gran oportunidad. Cuando entró en la sala, fue recibida por un equipo que parecía pertenecer a otra realidad. Todos estaban impecablemente vestidos, con una actitud de seguridad, y la miraban de arriba abajo con una expresión que decía claramente: ¿qué hace ella aquí? Habían revisado su currículum y aunque sus habilidades eran notables, había un detalle que jugaba en su contra: la falta de un título de una universidad prestigiosa. Eso pesaba en su contra. Comenzó a presentar sus habilidades y experiencias, destacando los proyectos que había gestionado por su cuenta, los desafíos que había superado y cómo sus capacidades la hacían una candidata única para el puesto. Sin embargo, el equipo parecía indiferente y poco a poco empezó a notar el juicio en sus expresiones. Sabía que detrás de esas miradas había un prejuicio basado únicamente en su origen y en su apariencia. El reclutador principal, un hombre de traje caro y expresión seria, la interrumpió en cierto momento. ¿De verdad crees que alguien como tú tiene lo que se necesita para formar parte de esta empresa? Muchas personas con más calificaciones que tú han solicitado este puesto, pero, francamente, no veo qué te hace tan especial. Sus palabras fueron como cuchillas afiladas, clavándose directamente en sus inseguridades. Sin embargo, Lucía no se dejó intimidar. Con una sonrisa, simplemente respondió: yo tengo algo que ninguno de los demás tiene: las ganas de salir adelante, la determinación de no rendirme y el deseo de demostrar que, por más difícil que haya sido mi camino, me ha preparado mejor que cualquier universidad. El silencio en la sala fue absoluto. Lucía pudo ver la duda en los ojos de los entrevistadores, pero también notó que su confianza comenzaba a sacudir sus juicios preconcebidos. Al final de la entrevista, salió de la sala con la sensación de haber cumplido con su deber, aunque sabía que sus posibilidades de ser contratada eran pocas. Sin embargo, algo en su corazón le decía que eso ya no importaba tanto. Ella ya había dado lo mejor de sí misma. Después de días de espera, finalmente recibió una llamada de la empresa. El reclutador principal quería hablar con ella. La voz al otro lado de la línea era diferente, más cálida, más respetuosa. Comenzó diciendo: Lucía, analizamos tu entrevista y, después de mucha consideración, hemos decidido darte una oportunidad. Tu perfil es exactamente lo que estábamos buscando, pero más allá de eso, tu espíritu y determinación nos impresionaron profundamente. Queremos que vengas a trabajar con nosotros. Lucía guardó silencio por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era la oportunidad por la que había luchado tanto tiempo. Cuando llegó a la oficina en su primer día de trabajo,
fue recibida con sonrisas genuinas por parte del equipo. El ambiente laboral era completamente distinto al que había imaginado. Las personas la saludaban con respeto y pronto se dio cuenta de que, a diferencia de antes, ya no era vista como alguien de afuera, sino como alguien que realmente pertenecía allí. Su esfuerzo, su dedicación y su visión creativa habían sido reconocidos. Con el paso de los meses, Lucía destacó rápidamente en la empresa. Su forma de trabajar, su capacidad de innovar y de pensar fuera de lo común impresionaron incluso a aquellos que al principio habían dudado de ella. Fue ascendida más rápido de lo que cualquiera imaginaba, y sus ideas comenzaron a implementarse en las decisiones más importantes de la empresa. Pero lo más significativo fue que Lucía se convirtió en una inspiración para todos a su alrededor, demostrando que, sin importar de dónde vengas, lo que realmente cuenta es la fuerza de voluntad y la dedicación que pones en tus objetivos. Durante una gran reunión de negocios en la que estaban presentes todos los principales ejecutivos de la empresa, Lucía fue llamada a presentar una propuesta innovadora que cambiaría la forma en que la empresa manejaba ciertos aspectos de la producción. Cuando entró en la sala, todos quedaron sorprendidos. La mujer a la que habían subestimado, a la que creían incapaz de triunfar, ahora estaba allí con una solución que nadie más había logrado encontrar. Presentó sus ideas de manera impecable, demostrando una vez más lo que la había llevado tan lejos: su talento, su visión y, sobre todo, su resiliencia. Al terminar la reunión, las miradas en la sala eran diferentes. Lucía ya no era vista como una simple empleada. Se había convertido en un ejemplo de superación, una prueba de que, cuando alguien lucha por lo que cree, el mundo no tiene más opción que reconocerlo. Lo que nadie sabía era que, en esa misma sala, el hombre que la había rechazado en la entrevista, el reclutador principal, la observaba con una expresión de admiración y vergüenza. Sabía que había subestimado a Lucía, pero lo que ella había hecho en esa reunión lo dejó sin palabras. Al final de la presentación, se acercó a ella y, con una humildad que rara vez mostraba, le dijo: «Lucía, me has demostrado que el valor de una persona no está en dónde nació, sino en quién ha decidido convertirse. Me equivoqué contigo y espero que podamos aprender a trabajar juntos». Lucía sonrió, porque sabía que había vencido no solo a la empresa, sino también la noción equivocada de que el origen de una persona define su futuro. Había demostrado que el verdadero poder reside en la fuerza interior y en la capacidad de reinventarse, y así había conquistado el mundo a su alrededor. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias, amigos.